Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Ven a Jesús y todos tus problemas terminarán. Eso es simplemente una mentira. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plato. Continuamos con la serie titulada 7 mensajes para la iglesia. Compartiremos el tercer tema. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este interrogante. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que con este programa su vida espiritual crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Tú nos creaste para alabarte. También nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia. Bienvenida, Erika. Buen día, Oscar, buen día, pastor, y agradecida con Dios por esta oportunidad para compartir con los amigos que fielmente nos escuchan todos los miércoles. Anunciaremos. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM o por internet ingresando a Facebook. Usted escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera. Cuando ingresa en el muro en la parte izquierda, encuentra las opciones de audio y video en vivo. Escoge una de las dos, le da un clic y así puede disfrutar de este programa y toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Continuamos con la serie 7 mensajes para la iglesia, donde hemos visto 2 temas. El primero de ellos, ¿qué mensaje nos da el Apocalipsis? En este tema estudiamos que el Apocalipsis nos da un mensaje de dicha, de fortaleza, de arrepentimiento, un mensaje de justicia, de victoria, de paz y de expectativa. El segundo tema que tratamos fue ¿cuánto amas a Cristo? Aquí hablamos que debemos reconocer la autoridad del remitente, de Cristo mismo. Debemos mantener nuestro servicio a Cristo. Debemos también reflexionar, tomar decisiones y tener en cuenta la promesa. Pastor, ¿cómo podemos iniciar este nuevo tema? ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Bueno, Oscar, vamos a revisar nuevamente el libro de Apocalipsis como trata nuestra serie. Continuamos con el mensaje para la iglesia y esperamos que pues todos seamos edificados por él. Todos de alguna manera hemos sido instruidos que cuando vayamos a adquirir un bien o un servicio, miremos con atención la letra menuda del contrato. Esos párrafos que su letra es un poquito más pequeña, ¿no?, que el resto del documento. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos revisar esta letra menudita? Bueno, podríamos llevarnos serias sorpresas, por lo general desagradables, porque allí se consigna, por ejemplo, lo que el artículo o servicio no incluye, o que la garantía es inferior a la que nos menciona el vendedor, porque el vendedor no todos, pero el vendedor generalmente para vender solo muestra las bondades del producto, ¿cierto? No es mi interés comparar el evangelio con ningún bien o servicio, pues nada efímero se compara con el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, que da vida eterna a quien lo cree. Pero veo que algunos predicadores modernos, a la hora de presentar el evangelio, tratan como de esconder la parte no tan agradable del evangelio. Tales predicadores actúan como si fueran vendedores y no portavoces de la palabra de Dios. Pastor, el evangelio no es un mensaje que agrade a muchos, por eso vemos que en muchos púlpitos no se habla de ello. ¿Y Jesús también actuó de esta manera? ¿El Señor escondió partes del evangelio con letras pequeñas? No, para nada. Jesús nunca actuó así. Él fue honesto, él fue directo en presentar su santo evangelio y por lo tanto es modelo para cualquier predicador.
Y aunque evangelio significa buenas noticias, la palabra en el griego significa buenas noticias, el Señor no ocultó el costo de seguirlo a Él. Jesús, con letras grandes y al inicio de su encuentro con los candidatos a ser discípulos de Él, les dejó bien claro que por causa de su nombre serían calumniados, serían perseguidos, rechazados, menospreciados y hasta posiblemente asesinados. Él lo decía de frente y lo decía no al inicio. O sea, Jesús no es como los predicadores de hoy que dicen, bueno, mejor capturémoslo y ya con el paso del tiempo le vamos mostrando lo difícil que es. No, él de manera frontal lo hacía. En el siglo I, el sufrimiento pues era una de las consecuencias de convertirse en seguidor de Cristo, y no ha cambiado 19 siglos después. El costo de seguir a Cristo no está en rebaja, no está en ganga, no está en promoción, estimado oyente. Quien quiera seguir a Jesús debe estar dispuesto en este siglo también a dejar padre, madre, cónyuge, hijos, hijas, cualquier otra cosa si fuera necesario por la causa de Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús les habló del costo que implica seguirlo? ¿Por qué fue tan claro? Bueno, todo esto es bueno saberlo, Oscar, porque nos asegura que Cristo lo vale todo y que no hay nada ni nadie que se le compare a Él. Todo lo demás palidece ante la majestuosidad de Jesús. Jesús sencillamente lo merece todo de nosotros, aún hasta nuestra propia vida. Así que en el mensaje de la iglesia de Esmirna, lo que el Señor hace es recordarle el costo del discipulado, donde el sufrimiento es una materia que no solo hay que cursar, sino que hay que aprobar. Inclusive, si la muerte fuera la más alta demanda al ser seguidor de quien estuvo muerto, pero que ahora vive para siempre. Vea, Esmirna, la iglesia de Esmirna, es prueba de que es posible sufrir por Cristo y seguirle fielmente hasta la muerte. O sea, ningún cristiano en la actualidad podría decir, no, es que es tan difícil, es que eso es imposible, dar la vida por Cristo. Ya Esmirna nos dice todo lo contrario, es posible sufrirlo todo por Cristo. Pastor, dada esa claridad que usted nos acaba de enseñar, ¿qué lecciones podemos aprender para nosotros hoy como iglesia del siglo XXI de ese mensaje de la iglesia sufriente de Esmirna en el primer siglo? Bueno, vamos a leer el mensaje, ¿no?, de esta iglesia para ubicarnos en el contexto. Apocalipsis 2, del 8 al 11, dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel. Imagínense que leerle esto a un cristiano moderno. No, yo anulo eso, a mí nadie me va a meter en la cárcel. Pues aquí Jesús es el que está diciendo, te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Qué interesante este mensaje y qué tan, digamos, qué tan preciso es en cuanto a que en el cristianismo se sufre. ¿Cuál sería la primera lección que podemos aprender hoy? Bueno, identifíquese con la victoria del remitente. Y obvio, cuando hablo del remitente estoy hablando de Cristo Jesús, ¿no? Vea lo que dice el versículo 8, Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Aquí la intención de Cristo ante la sufrida iglesia de Esmirna es darle ánimo para que continúen siendo fieles en medio de las grandes persecuciones que ellos están atravesando. Así que Él se presenta como el primero y el último, título que pertenece exclusivamente a Dios. Pero no solo eso, Jesús se presenta también como el que murió, pero volvió a vivir.
Esta declaración muestra la sorprendente verdad de que el Dios Todopoderoso se hizo hombre y como hombre murió, pasó por la muerte. Cristo está captando la atención de una iglesia que ha sufrido, como lo muestra el pasaje. ¿Qué verdades encontramos en este versículo? Lo quiero volver a leer. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Bueno, en este pasaje Cristo asume tener toda autoridad, pues por ser el primero y el último, Él les está diciendo que deben estar tranquilos, pues Él tiene el dominio de todo. Él es el soberano, Él es el que permite el sufrimiento. Pero también aquí en este pasaje nos muestra con toda claridad que Cristo venció a la muerte. Lo segundo que les dice es que pues no hay nada que temer, pues Él mismo ya venció hasta la muerte, imagínense. La muerte no pudo detenerlo y no será tampoco el fin del cristiano, y eso debe llenarnos de esperanza. Lo peor que nos puede hacer el enemigo, y eso si Dios se lo permite, es matarnos. Eso sería lo peor. Pero imagínense, si lo llegase a matar, nos manda para la vida eterna. Entonces, por ningún lado vamos a perder. Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos, a los 11 discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que este mensaje es del soberano, del que tiene el poder, del que tiene la autoridad, y nosotros como discípulos, como sus discípulos, deberíamos tener toda confianza y esperanza en Él. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por Facebook, el Facebook de Radio Primavera. Usted allí encuentra las opciones de audio en vivo o video en vivo y allí puede dar clic y vernos o escucharnos. Hoy con el tema ¿está dispuesto a sufrir por Cristo? Y hoy es la primera lección que aprendimos en el segmento anterior. Aprendimos que el mensaje a la iglesia de Esmirna, que esta iglesia estuvo dispuesta a sufrir por Cristo, y la lección que aquí encontramos es identificarnos con la victoria del remitente. Pastor, ¿cuál es la segunda lección que estudiaremos? El segundo mensaje que podemos recibir de la iglesia a Esmirna es: acepte la consolación de Cristo. Vea lo que dice el versículo 9. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Vea, muchas personas podrían darnos unas palabras de consolación y desde luego que serán bienvenidas por nosotros. Pero no hay como las palabras de consolación de alguien que ha sufrido como nosotros o que ha sufrido aún más que nosotros. Y el Señor Jesucristo, para consolar a los cristianos de Esmirna, a esta iglesia, les recuerda que todo lo que ellos están viviendo, Él mismo ya lo ha experimentado. Esas son palabras de consolación. Así que en este pasaje nosotros vemos que Cristo sabe lo que es ser sufrido. Cristo no es alguien que no sepa lo que es sufrir. De hecho, vea la profecía que estaba sobre Cristo 600, 700 años antes. Isaías dice lo siguiente. Isaías 53:3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Así que, vea, Cristo entiende muy bien a estos cristianos y ellos pueden identificarse con el Señor. Igual nosotros también podemos identificarnos con Cristo en medio de nuestros sufrimientos. En lugar de decir: ay Señor, ¿por qué me permites sufrir?, podemos decir: Señor, gracias porque tú sufriste antes de mí y me entiendes y sabes lo que yo estoy pasando. Nos queda claro, pastor, que Él nos entiende porque ya sufrió. Al igual que la iglesia de Esmirna también sintió ese mismo consuelo. Así padeció y ellos reciben esta consolación de parte del Señor Jesucristo. Así es, vea, ellos pueden aceptar de muy buena gana la consolación de Cristo, porque vea, Erika, quien les está hablando ya pasó por allí, ya sabe lo que es el sufrimiento. Él les está hablando no desde el sitial del que nunca ha pasado por el sufrimiento, sino desde el sitial de quien ha sufrido toda clase de sufrimientos. Pastor, usted nos decía que Cristo sabe lo que es el sufrido. Y en cuanto a este mensaje a la iglesia de Esmirna, y según el texto anterior,
¿qué más sabe Cristo sobre el sufrimiento, sobre la iglesia? Pues según el texto, yo podría decir que Cristo sabe lo que es ser pobre. No solo lo que es el sufrimiento, sino que Cristo sabe lo que es ser pobre. Perdóname, le interrumpo, pastor, pero ¿conoció Cristo la pobreza? Ampliemos más este aspecto, ya que muchos hoy enseñan que todos debemos ser ricos. Bueno, más que conocer la pobreza, Cristo experimentó la pobreza. Él supo lo que es estar limitado por los recursos. Vea lo que dice Mateo 8:20, que pareciera que este versículo jamás lo han leído los predicadores de la prosperidad. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Bueno, sin embargo, pues Jesús nunca amó el dinero y nunca tuvo complejos de pobre. Él sabía que aunque en su estado de hombre no tenía nada, como Dios era dueño de todo el universo, y ya eso debería darnos pues paz a nosotros, porque si muchos cristianos actualmente, si muchos de nosotros nos comparáramos con Cristo, pues nosotros somos más ricos, o fuimos más ricos, estamos siendo más ricos que Cristo en su humanidad. Él no tenía literalmente nada. Según el mensaje a la iglesia de Esmirna del Apocalipsis en el capítulo 2, el verso 9, dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. ¿Qué más sabe Cristo sobre esta iglesia? Bueno, usted lo acabo de leer, Erika. Cristo sabe lo que es ser calumniado. Cristo no solo sabe la definición de calumnia, Él muchas veces fue calumniado y también fue malinterpretado. Vea lo que dice aquí Marcos 3:22. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú. Se lo están diciendo a Jesús, impresionante. Está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Le estaban acusando a Cristo de estar endemoniado, de estar poseído por los demonios. Sin embargo, el Señor no dependió nunca de la calificación que le diesen los religiosos de su época. Él vivía solamente para agradar a su Padre. Es más, Él conocía de dónde se originaban, de dónde se propiciaban esos ataques. Y al igual que la iglesia de Esmirna, Él declaró que el origen de tantas calumnias y ataques era el mismo diablo, el mismo Satanás. Vea lo que dice Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Entonces vemos con toda claridad que Cristo Jesús fue calumniado, fue menospreciado, fue rechazado, y eso mismo está pasando en la iglesia de Esmirna. Y quienes calumniaban a los de la iglesia de Esmirna, pues el texto lo dice: los que decían ser judíos, pero según Jesús nada más eran una sinagoga de Satanás, eran seguidores del maligno. Entonces la calumnia siempre va a estar asociada a los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios serán calumniados. Claro que esto también lo utilizan los falsos predicadores. Ay, me están calumniando y todo eso. Pero bueno, definitivamente aquí se ve con toda claridad que esta iglesia está sufriendo, que esta iglesia está en un estado de pobreza, ¿cierto? Y a pesar de eso están siendo calumniados. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, hoy el tema tiene que ver con el sufrir por seguir a Cristo, que tal vez en nuestro contexto del mundo occidental no sea tan común o no sea tan obvio para muchos o para nosotros, porque no lo experimentamos un rechazo, digamos, frontal, o no experimentamos hostilidad de parte de la sociedad misma. Vivimos en una sociedad donde pues ser cristiano es inclusive a veces alabado, es reconocido, y aún parece que fuera de moda para muchos, ¿no? Así que la pregunta que surge es: ¿por qué nosotros, digamos como iglesia, hemos omitido esta parte fundamental del Evangelio,
que es de estar dispuesto a sufrir por Cristo, y también yo creo que eso ha llevado la causa es porque se ha omitido el mensaje del Evangelio, donde nos dice que debemos estar dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. Yo creo, Oscar, y perdóneme que le interrumpa, yo creo que si no estamos sufriendo por la causa del Evangelio, hay un problema. O sea, definitivamente hay una promesa de Cristo Jesús, y es que sus seguidores vamos a sufrir. Si los seguidores de Cristo no estamos sufriendo, el problema está en nosotros. Algo estamos haciendo mal para que eso que Jesús aseguró que íbamos a pasar los seguidores no esté sucediendo. Entonces, indiscutiblemente, tenemos que averiguar o tenemos que buscar cuál es la razón. Yo creo que la razón es no predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, si yo no predico el Evangelio de Cristo Jesús, pues claramente yo no voy a pasar por sufrimiento, yo no voy a pasar adversidad. Pero cuando la iglesia se levanta a decir las verdades de Jesús, las palabras cuestionadoras y confrontantes de Jesús, entonces la iglesia va a pasar por sufrimiento. A ver que nosotros nos paremos y denunciemos el homosexualismo, a ver si no vamos a ser rechazados, a ver que nos paremos nosotros en contra del aborto, que nos paremos en contra, inclusive por ejemplo cuando uno habla en contra de la falsa teología del Evangelio de la Prosperidad, entonces uno empieza a ser rechazado, empieza a ser estigmatizado. Ay, ese pastor se cree más santo que todos los pastores, ay, esa es la iglesia santa, porque cuando se empieza a enseñar la palabra de Dios tal cual está, inevitablemente llegará sufrimiento, inevitablemente llegará rechazo, llegará calumnias. Entonces, una evidencia o una manera de saber yo si estoy siendo un fiel seguidor de Jesucristo es que tengo que estar pasando por sufrimiento, es que tengo que estar pasando por rechazos, por menosprecios, inclusive por calumnias, como ya lo acabamos de estudiar. Tenemos que hacer es una revisión en nosotros. O sea, no es que aquí en Colombia los cristianos no vamos a sufrir, aquí en Occidente los cristianos no vamos a sufrir. Si no estamos sufriendo es porque nosotros estamos de alguna manera negociando o cambiando o rebajando el mensaje del Evangelio, las palabras de Jesús. Pastor, la iglesia de Esmirna tuvo un obispo muy reconocido en la historia que se llamó Policarpo. El obispo Policarpo era, digamos, la principal figura de esta ciudad en Esmirna como dirigente de la iglesia, y este hombre estuvo dispuesto a dar la vida por Cristo. ¿Nos puede recordar un poco lo que pasó con este hombre? No conozco mucho la historia de este Policarpo, de este padre de la iglesia, pero inclusive en la iglesia primitiva uno ve cómo la iglesia empezó a ser perseguida, la iglesia empezó a sufrir ataques. Dice que solamente los apóstoles quedaron en Jerusalén. Y sabemos que el mensaje que estamos leyendo de Apocalipsis es año 90, o sea, más o menos del 60 al 90 hubo una persecución bastante frontal contra la iglesia. Bueno, inclusive pues en la historia de la iglesia uno sabe que hasta que Constantino no oficializó la religión cristiana como la religión del imperio, los cristianos fueron perseguidos, se reunían en cuevas. Bueno, pasaron muchísimos sufrimientos y es cuando la iglesia hace concesiones con el mundo, cuando la iglesia hace concesiones con el Estado, cuando la iglesia hace concesiones con la política. Entonces, pues claro, el sufrimiento pues va a desaparecer, el sufrimiento ya no va a estar, pero un mensaje muy claro en las Sagradas Escrituras es que los discípulos de Jesús pasaremos por sufrimiento. Bueno, en cuanto a Policarpo, este hombre no estuvo dispuesto a negar a Cristo frente a las autoridades romanas y fue quemado vivo, fue llevado a la hoguera, dio la vida por Cristo. Esto fue en el siglo II, y es una muestra de que un hombre, un seguidor verdadero de Jesús, está dispuesto a morir por la causa de Cristo. Sí, no solo él, de los que registra la escritura, por ejemplo, Antipas, a mí ese hombre me sorprende cómo también entrega su vida. Indiscutiblemente, inevitablemente, los discípulos de Jesús pasaremos por sufrimiento. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito.
Pastor, usted ha compartido este tema con nosotros en la iglesia y nos ha hecho unas recomendaciones para lecturas. Está en la Biblia, pero nos ha recomendado unos libros. Yo creo que sería bueno que lo compartiera también con los amigos que nos escucha esta mañana. Gracias, Erika. Pues 3 libros para poder revisar: Torturados por la causa de Cristo, Estos también son tus hermanos, de Richard Wurman, y Asesinato de cristianos. Estas 3 obras literarias nos ayudan bastante a ubicarnos cómo la iglesia en la historia y cómo la iglesia moderna todavía está pasando por sufrimiento. Otro libro que recomiendo es El mártir de las catacumbas. Es un libro también que habla de la persecución del primer siglo sobre la iglesia. Muy bueno, muy buen libro. Gracias, Oscar. Preciosa sangre de Jesús. Apreciado oyente, lo esperamos mañana con la segunda parte de este tema. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Dentro de la programación de Vidas con Propósito, en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30, así que no se la pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y que pasen un día muy feliz. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito.